Saludos, estoy con María Ortuno, promotora de salud mental de la zona 8 que comprende algunas ciudades aquí en Los Ángeles. Vamos a empezar esta entrevista. Mi trabajo, mi tema de investigación es la violencia intrafamiliar y las adicciones. Bienvenida María a este momento de encuentro y gracias por tu tiempo. Pues me gustaría que te presentaras. Mi nombre es María Ortuño, soy promotora del Departamento de Salud Mental, Community Health Work. Trabajo en el área 8, que abarca todo lo que es parte de Los Ángeles, Long Beach, Torrance, Wilmington, Carson, ¿verdad? Todas esas ciudades. Y es un programa precisamente que ayuda a la prevención de enfermedades mentales, entre ellas las adicciones. Gracias María, pues vamos a hacer algunas preguntas y gracias por tus respuestas. ¿Cuál es tu experiencia en trabajar en casos de violencia familiar y adicciones? Bueno, la experiencia, pues muchas veces tocamos a fondo, ¿verdad? Los temas, lo que viene siendo adicciones, a veces el padre o los hijos son los que están enrolados desafortunadamente, ¿verdad? A veces la madre también, y son temas que muchas veces nos tocan porque para la madre es un sufrimiento ver a su hijo, ¿verdad? Tocar fondo, y a veces que el hijo está violento o que las drogas lo confunden. Y también a veces cuando el padre, ¿verdad? También a veces tiene la adicción o el alcoholismo que lo lleva a transformarse en otro tipo de persona, como ser violento, ser agresivo. Entonces, desafortunadamente el daño emocional, ¿verdad? En la familia, pues podemos mirar a veces el trauma que hay para los hijos, tanto para la pareja que está ahí tratando de a veces ayudar, pero nos envolvemos también en el tema y nos hacemos codependientes del otro, ¿no? Del estado de ánimo, de la situación en la que se encuentre, y al último ya nos enrolamos en un mundo donde pues lo aceptamos porque no nos queda de otra, ¿verdad? A tratar o lo normalizamos. ¿Está bien? Sí, o lo aceptamos de una manera como resignación o lo normalizamos porque no sabemos qué hacer, ¿verdad? Así es. Cómo solucionar. Otra pregunta, ¿qué papel juegan los servicios sociales o lo que tú haces, así como la comunidad, puede ser el entorno familiar, en la prevención y atención a estos problemas? Tocamos los temas, ¿verdad? Sobre todo lo que es la prevención en la área de los padres, de instruirlos, de decirles qué tipo de drogas hay en la comunidad, los nombres que se conocen allá afuera, porque a veces podemos escucharlos y pensar que están hablando con un amigo, ¿verdad? Y sin saber que quizás el nombre de por ejemplo, la marihuana, que le llaman Mary Jane, puedo pensar, oh, es la amiga, es la novia, y resulta que la Mary Jane vamos a ir a ver a Mary Jane, y es algo que es como un código, ¿verdad? Voy a ir a traer mi droga, ¿verdad? Entonces, nombres como esos los ponemos más atentos a los padres a reconocer los nombres que se les dan allá en la calle, cómo se les conoce, y también los síntomas, ¿verdad? Por ejemplo, vigilar el estado de ánimo del muchacho y cómo se comportaría cuando está en una droga, ¿verdad? Cómo cambia, cómo verlo a ciertos síntomas. Y entonces eso nos ayuda para, estoy aprendiendo a reconocer y estar más en vigilancia con mis hijos, con quién se está juntando mis hijos, ¿verdad? Y a veces esos nombres ya nos dan una pista de poder identificar. No me estás hablando de una novia, me estás hablando de una droga que comúnmente allá la llaman de otro nombre, ¿verdad? También es la prevención para que los padres estén atentos y poder agarrar la ayuda necesaria antes de que caigan en este abismo grande, ¿verdad? Que la droga desafortunadamente es como algo que en vez de controlar muchas veces, y los chavos tienen esa idea, ¿no? Es una vez, no pasa nada, pero esa vez puede pasar que te adictes y luego ya ese poquito ya no es suficiente, sino que te vas añadiendo y quiero más y más porque ya no siento la misma necesidad.
Y también tener más empatía también, ¿verdad? Culturalmente, ¿cómo puedo ayudar a esta persona? ¿Cómo no criticar y juzgar, sino que cómo puedo tratar de entender, ¿verdad? ¿Dónde está la comunicación como padres, ¿verdad? Desde ahí creo que viene el valor. Y cuando el padre está en la situación, también es, si él requiere la ayuda o quiere, todo es también de si la persona quiere, ¿verdad? Porque podemos hacer mucho nosotros, pero si la persona no se quiere ayudar, ahí es donde vamos a tener un problema más grande, ¿verdad? Ahí podría suceder lo que tú dices, ¿no? Lo que dijiste anteriormente, que se normalice porque la persona no quiere aceptar que necesita una ayuda, que necesita salir de eso o que se ha convertido en un adicto. Entonces, pues se puede normalizar o resignar. Así es, como el alcohólico, ¿verdad? Pues si no, yo no tomo nomás los fines de semana. Pero pues al final es los fines de semana, pero me pongo hasta la chancla, ¿verdad? Entonces ya es algo como, no, pues si yo soy responsable. Ahí es donde minimizamos las cosas y digo, pero a ti no te falta nada. Y la mujer lo vemos como, pues sí, es tomador, borracho, pero pues me trae a la casa, ¿verdad? Pero no miramos el daño emocional que a lo mejor puede causar a los otros, a nuestros hijos, a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces ahí es donde ya se nos hace como, pues, mientras no te falte nada, pues, ok, está bien. Está permitido todo. Así es. Esa es una parte cultural también. Sí, que ya lo sí, vemos sí, como, unas chivitas para la sed. Está bien una copita, pero a ver, ese trato social, ¿verdad? Donde ella empieza con una copita, pero ya no es una copita, ya es una botella, 2 botellas. Y sin querer llegamos a un punto que a lo mejor ya no va a ser no esperamos ni a los fines de semana, ¿verdad? Sino que ya es entre semana y sin querer me voy, y lo más peor es no aceptar que soy un alcohólico, ¿verdad? Cuando yo no acepto que tengo un problema, pues ¿quién me va a poder ayudar? Si yo no aprendo a identificar, tengo un problema, voy a estar bien, yo no tengo ningún problema. Entonces ahí es donde, y luego el codependiente, ¿verdad? Ya nos volvemos también, nos enrolamos en ese ice, ¿verdad? Y a veces es difícil soltar, porque también no reconocemos y luego normalizamos todo. Está bien, es permitido, ¿verdad? ¿Podrías explicar un poco más cómo actúa el codependiente? El codependiente, por ejemplo, en una parte es al principio, ¿verdad? La persona por ejemplo, los problemas, ¿verdad? Dice, tomo para olvidar mis penas o lo que sea, ¿verdad? Me justifico en ese dolor, ¿verdad? Para hacer. Y el codependiente se justifica en, ay, pues es que es la única manera que saca su dolor, ¿verdad? Y pues, posteriormente ya es el codependiente a veces, por la gente, cuando a algunas personas, ¿verdad? Que son muy tomadores y se transforman en una persona agresiva. Y a veces justificamos, no estaba consciente, y la otra es una codependencia de decir, pues es su vicio, ¿verdad? Y justificamos ciertas acciones de violencia. O sea, mientras él no tome, ese es un buen marido, es una buena persona, un buen hermano. Nomás lo que pasa es el vicio, pero justificamos, ¿verdad? Entonces, de alguna manera también nos volvemos parte del adicto. Y luego en otras ocasiones también, por ejemplo, si él se aísla porque las personas dicen, no, ni lo invites porque esa persona luego ya ves cómo se pone, bien agresivo, mejor excluyámoslo, ¿verdad? ¿Y qué hace la persona? Pues va a depender del estado de él. Ay, pues ya mejor ni le digo, nos invitaron, pero pensando cómo se va a poner, mejor no voy. Así que también se termina aislando, ¿verdad? Entonces eso es una manera de que yo soy codependiente, y a veces prefiero, mejor de que se vaya a la cantina, mejor yo se las compro y aquí en casa que lo haga. Lo tengo más tranquilo, más relajado, y lo vamos justificando y nos vamos siendo codependiente también de la persona, cómo esté, si esté de buenas, si esté de malas, cómo lo convierte el vino, es así como también nosotros nos comportamos. Entonces es una manera de ser. Es un ciclo, ¿verdad? Así es. Se convierte en un ciclo.
Gracias, María. Otra pregunta, ¿cuáles son las principales dificultades que enfrentan las víctimas de violencia familiar y adicciones para salir de eso? La aceptación. La aceptación. Primeramente. Ajá. Es uno de los más graves, ¿verdad? Porque si no acepto que tengo un problema, ¿por qué me vas a arreglar? No tengo ningún problema, yo estoy bien. Todos están mal, pero yo estoy bien, no estoy haciendo nada malo. Solo me tomo mis copitas, pero no insulto a nadie, no golpeo, pero quizás me gasto todo el dinero de la renta en esas pequeñas cositas, ¿verdad? Entonces ahí es donde ya, cuando no reconocemos que tenemos un problema, ¿verdad? Es muy difícil, la aceptación sobre todo. Es decir, que cuando una persona acepta que tiene un problema, tiene ya mucha parte del problema ¿Sí? solucionado, se puede decir. Porque quiere la ayuda, ¿verdad? Y si yo digo, no puedo dejar de parar de beber, necesito ayuda, ahí es donde viene la ayuda. Pero si yo no reconozco que tengo un problema, pues pueden encerrarme 1000 veces y ¿cuál es el problema? A mí me gusta, yo lo necesito y así me encierren, siempre voy a volver a caer, ¿verdad? Porque no reconozco que tengo un problema y para todos es un problema, yo estoy bien. Entonces ahí es el problema. Cuando yo reconozco tengo un problema, necesito ayuda. La mayoría de las personas, ¿verdad?, salen porque saben que necesito ayuda y precisamente para eso son los programas, hacerles entender que no están solos, que estamos ahí, que hay programas para ayudarles. La principal manera es reconocer que tengo un problema. Y también podría ayudar, por ejemplo, en el caso de que, como tú hablabas del alcoholismo, de la droga, para que la persona llegue a ese proceso de aceptación, hacerle ver, en el caso si hubiera violencia familiar, lo que está provocando, o eso no lo ven. Sí, esa también es una parte, ¿verdad? Como les dije, el borracho que a lo mejor es muy buena gente mientras no está tomado, ¿verdad? Pero cuando consume la droga o el alcohol, se convierte en esa parte horrorosa donde voy a golpear y voy a insultar, y es una parte donde hasta nos da miedo, ¿no? Verlo así, dicen, ay, mientras no tome es un pan de Dios, ¿no? Todo y buenísima persona. Pero cuando ya se pasa de las copas, Dios mío, ¿verdad? Se transforma. Se transforma. Es ahí donde también empieza la violencia intrafamiliar. Y a veces, pues, las personas se justifican primeramente dicen, pues, es para toda la vida, ¿verdad? Segundo, pues, ¿qué puedo hacer? Es el padre de mis hijos. Pero lo seguimos victimizando. Y desafortunadamente los hijos arrasan con el problema de los padres. Porque toda la violencia familiar, ellos la están mirando. Los gritos, los insultos, los golpes. ¿Y qué traen? Mucho resentimiento, dolor, ¿verdad? Problema, estrés postrauma, porque es un trauma ver a que el papá le pega a la mamá y el hijo la impotencia, ¿verdad? Y al final es su papá y su mamá. Ambos los quieren, pero ¿cómo poder definir que mi papá golpea a mi mamá? Y también a veces es el odio de mi mamá permite que le hagan esto. Y no solo a ella, sino que también permite que nos golpee a nosotros. Entonces ahí es un ciclo tóxico familiar, ¿verdad? Porque no solo la persona necesita reconocer, sino también la mamá, cómo ese ciclo va haciéndose tóxico y vamos brincando a otros. Esa toxicidad llevándola, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender, por eso estos programas les aprenden a reconocer, sobre todo cómo voy a ayudarlo, cómo voy a entablar esas conversaciones difíciles, ¿verdad? Y pues hacer conciencia a los padres, más que nada de decir, llegar a esa aceptación de poder decir, tengo un problema. En realidad sí estoy mirando que tengo un problema, ¿verdad? Para poder desencadenar el proceso. Romper esas cadenas de violencia para no estar dando en generaciones y generaciones. Y luego, ¿qué pasa con nuestros hijos? Hacen lo mismo. Sí, se convierte en un ciclo vicioso, ¿no? Así es. Difícil de romper. Difícil de romper si la persona no quiere. Así es. Ajá.
Gracias, María, muy interesante todo lo que me estás diciendo. Otra pregunta que tengo para ti es, ¿cuáles son las principales dificultades que enfrenta en cambio la persona del trabajo social, el trabajador social, al querer ayudar a estas víctimas de violencia intrafamiliar y adicciones? En tu caso sería, por ejemplo, ¿cuáles son las dificultades que has enfrentado o que crees que que el trabajador social enfrenta? Pues una de las principales es eso, la aceptación. Estoy en violencia doméstica, ¿verdad? Porque normalizamos todo y hay mucho machismo dentro de la comunidad que normalizamos las cosas. No me golpea, pero te humilla. Él me cumple y está ahí, pero te engaña. Entonces esa es una de las barreras, ¿verdad? Que es difícil porque también estamos en el machismo, pero luego el feminismo y luego brincamos a que no, ya no se va a pasar y al rato nosotras somos las violentadas hacia los esposos, ¿verdad? Entonces es un ciclo de romper y aprender a reconocer que no es ni yo ni él, ¿verdad? Que somos un 50 y un 50 para sobrellevar en la familia y ponernos de acuerdo, comunicarnos y pensar no solo lo que te convenga a ti, lo que me convenga a mí, sino lo que es bueno para la familia, ¿verdad? Para ese ciclo. Pero pues si estamos en el machismo, no, yo aquí mando, yo digo y la mujer se somete. Pero si también estamos en el feminismo, no, tú aquí no mandas, yo mando, y creo que a veces es una parte difícil de complementar, ¿verdad? Porque es un matrimonio, un 50 y un 50. Tú me ayudas a trapear, yo te ayudo a trabajar y a proveer dinero en la casa, ¿verdad? Es una ayuda donde, tú me ayudas a disciplinar y juntos damos una solución, ¿verdad? A la familia. Entonces, una de las barreras, si te he entendido bien, que enfrenta el profesional de los servicios sociales es lograr que la persona acepte que tiene un problema y que necesita ayuda. Sí. Ese es el problema más grande. El problema más grande. Y es un ciclo porque es bien difícil cuando los mandamos a los charets a que busquen ayuda, ¿verdad? Mi esposo me pegó, ya lo voy a dejar, ahora sí, ya es la última. Aquí están los servicios, vete, refúgiate aquí. Se refugian y después las ves y después los ves por ahí como si nada. Entonces uno se queda como... Y uno no juzga. Trata de entender que es muy difícil porque también se vuelven malos hábitos. Entonces, para ellas es muy difícil aprender a reconocer, ¿verdad? Que su vida está en peligro. Y a veces normalizamos, decimos, pero ya me prometió, ¿verdad? Por eso dicen la luna de miel. Y te traje flores, ¿verdad? Por eso está ese poema. De que ¿a dónde lo lleva? A la tumba, ¿verdad? Porque perdona y perdona y perdona, y muchos se quedan por esa luna de miel. No tanto por los hijos, no tanto porque voy a hacer, porque muchas veces se les da la ayuda, pero regresan al mismo ciclo. Y a veces es difícil y ellos mismos dicen, hay personas que han venido 5, 6, 7 y hay veces que ya no regresan. Y es ahí donde decimos, y hay personas, la primera, y no vuelvo más. Ella aprendió a reconocer. Ella quiso ayudar, ella ya no quiso seguir en eso, ¿verdad? Pero también venimos de patrones heredados, que son difíciles de romper. Entonces ahí es donde nosotros como sistema muchas veces es muy difícil. Yo te puedo ayudar, yo te puedo dar todos los recursos, yo te puedo llevar, pero si no aprendes a romper esos ciclos, vas a regresar donde mismo, ¿verdad? Vas a minimizar y otra vez ahí estamos. Y ellos saben que las personas les cuesta mucho trabajo aprender a entender, ¿verdad? Y que, como dicen, cada día, una vez te dio una cachetada, para la otra ya va a ser más fuerte. La violencia va más fuerte. Entonces es algo que, como te digo, hay personas que a la primera dicen, no más. Hay personas que tienen 2, 3, 4 veces y regresan al mismo ciclo. Entonces es muy difícil de romper esos hábitos y costumbres y patrones, ¿no? Como decías, patrones familiares, culturales. Así es. Y eso es lo más difícil del sistema. Lo más difícil para el profesional. Sí. ¿Cómo se pueden mejorar entonces, con todo lo que hemos dicho,
las coordinaciones entre los servicios sociales y otras profesiones de ayuda a víctimas. Por ejemplo, si tú ves que una persona ha aceptado, quiere ayuda, pero a lo mejor necesita otro tipo de ayuda, una ayuda psicológica, psiquiátrica. Sí, tenemos terapias, de hecho, a los lugares donde nosotros los referimos, ellos hacen grupos, ¿verdad? Ellos les dan todos los servicios, ellos las protegen lo mejor que pueden. Ellos saben que muchas veces van a tener estos problemas para romper sus patrones de generaciones, ¿verdad? Que cuentan con ese problema, pero algunas logran hacer eso, ¿verdad? 2, 3 veces y dicen, ahora sí, pero está ahí la ayuda. Eso es lo más importante, que nunca se le va a negar y va a decir, ay, otra vez usted, no. Es algo como que ellos ya entienden, ¿verdad? Aquí no te van a juzgar, ¿quieres venir? Ok, esas son las reglas, ¿verdad? Y por eso están las terapias. Dentro del grupo que están los grupos, están las terapias, para que les ayuden a romper con esos patrones y sobre todo si tienen daño psicológico, porque ellos entienden que estar sometida a una persona que quizás no te golpeó, pero te humilló toda la vida, ¿verdad? Te hizo sentir menospreciada todo el tiempo y sentir como que ahora yo sola tenés esa voz aquí, aunque ya no esté, ¿verdad? Diciéndote, oye esto, oye el otro. Entonces es algo muy difícil emocionalmente romper con todo eso. Entonces entendemos eso y por eso estamos ahí los sistemas tratando de mejorar, ¿verdad? Y tratando de rescatar cuando se puede y se quiere. Entonces tratamos y tratamos, pero también entendemos que para no todos es fácil, ¿verdad? Claro. Entonces es la manera que tratamos de dar clases y la prevención, hacer conciencia. Realmente me siento feliz aquí. O yo digo que todo matrimonio tenemos nuestra sal y pimienta, ¿verdad? Pero también es agradable. Todo el tiempo estoy en la sal. Pues eso no es muy bonito, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está esa parte de la felicidad? Y yo creo que todos merecemos ser libres de violencia, ¿no? Merecemos ser felices, merecemos ser respetados. Y esa es otra cosa que tenemos que aprender cuando nos aprendemos a amar a sí mismos. ¿Verdad? Que es una parte bien importante. Cuando yo aprendo a amarme a mí misma, voy a aprender que otros me respeten, porque no voy a permitir que alguien me humille o me hable de esa manera o me golpee, porque me amo a mí misma. Entonces, esa es una parte muy importante, la autoestima, subir esa autoestima, ¿verdad? Y ese amor propio, que a veces dejamos y por eso caemos en todo esto. Una parte muy importante. Pues muchas gracias, María, por todas estas cosas que me has dicho, muy interesantes. Me he quedado con esto pensando en la codependencia, en lo que puede generar en las personas, y me he acordado de casos de personas que están en ese ciclo y no pueden salir. Pues María, cuéntanos un poquito qué es lo que haces aquí en el programa de educación religiosa, cómo nos ayudas con los papás. Pues ayudo precisamente a estos temas, ¿verdad? Tenemos diversidad de tópicos y precisamente es un poquito como, tal vez no voy a cambiar, pero voy a sembrar la semilla, ¿verdad? Y eso es lo más importante, sembrar la semilla para la siguiente reflexión y decir, mira, hoy aprendí esto, me llevé una palabra que es el autocuidado, me llevé una palabra de qué es resiliencia, que ese estigma no lo entendía, no lo sabía, poder identificar que quizás estoy permitiendo, ¿verdad?, caer en la violencia y no puedo evitar eso. Así que tenemos miles de varios tópicos y trabajamos con la comunidad desde el fondo de mi corazón. Es algo que siempre lo he hecho, ¿verdad?, porque cuando veo, no es tanto el pago, sino que la gran satisfacción cuando ves a una persona que está en violencia doméstica o que tenía depresión, ansiedad, de los temas que tenemos, ¿verdad? Y cuando la veo y dice, ¿sabes qué? Fui a buscar ayuda y hoy soy feliz. Por fin rompí ese ciclo. O soy feliz porque aprendí a reconocer que tengo depresión y por eso me sentía tan mal y por eso mis pensamientos negativos, hasta mis hijos, ¿verdad? Me aceleraba, me enojaba, gritaba, los golpeaba, pero no entendía por qué.
Entonces es una parte bien importante, ¿verdad? Cuando usted nos da el permiso de poder educar a los padres, es una parte muy bonita de aprender a cuidar nuestra salud mental, ¿verdad? Porque somos felices si tenemos una buena salud mental. Muchas gracias, María, pues gracias por todo lo que nos has compartido y gracias también por tu colaboración. De nada. Gracias, un placer.